Desperté con el pitido constante de las máquinas, un sonido agudo y regular que se mezclaba con el golpeteo tenue de la lluvia contra los ventanales antiguos de la casa en Villa de Leiva. Esa lluvia no era tormenta ni alivio, era una cortina fina, persistente, como si el cielo quisiera recordarme con paciencia que el tiempo seguía corriendo aunque mi cuerpo se resistiera a hacerlo. El ala de huéspedes de la casa, antes llena de muebles coloniales y recuerdos familiares, había sido despojada de su alma y transformada en una clínica improvisada. Había carros de acero inoxidable con instrumental, el olor metálico del suero y el desinfectante, y una pantalla que proyectaba mi pulso en líneas verdes que subían y caían como montañas fatigadas. Escuché un clic en el pasillo, una puerta que se cerraba con cautela, como temiendo hacer ruido. No me moví. Había aprendido que la verdad llega más nítida cuando los demás creen que duermes. Primero reconocí la voz de Esteban. Sonaba baja, contenida, con ese filo que le aparecía cuando luchaba por sostenerse. Otra voz, masculina, profesional, le respondía con frases recortadas que alcanzaban apenas a filtrarse hasta mí. Capté fragmentos como si fueran gotas que se escapan por debajo de una puerta, plaquetas, refractarias, 3 a 4 semanas, salvo un milagro. La palabra milagro cayó en la quietud como una moneda en un pozo profundo. Ya la había oído antes, pero en ese momento sonó más a sentencia que a esperanza. Fijé mis ojos en el techo blanco y conté las respiraciones, 4 al inhalar, 6 al exhalar. Fingir que tenía el control era un juego cruel pero necesario. Controlar la respiración, controlar el temblor en las manos, controlar los pensamientos cuando un extraño te pone fecha de caducidad. Bajo el aroma metálico del suero flotaba otro rastro, un champú de romero que la enfermera nocturna había dejado en el alféizar, un gesto mínimo de humanidad. Ese contraste, la ternura invisible y el olor frío de hospital, me mantenía anclada. Los pasos se acercaron. Cerré los ojos un segundo demasiado tarde. La puerta se abrió y una luz blanquecina se coló por mis pestañas. Sentí a Esteban junto a mí. Hizo lo que siempre hacía cuando pensaba que dormía. Rozó mi cabello con la delicadeza de quien teme quebrar cristal y luego apoyó sus dedos en mi muñeca, contando los latidos que ya podía leer en la pantalla. Su mano estaba más fría que la habitación. «Estoy aquí», murmuró, apenas un suspiro que no sabía si iba dirigido a mí o al aire. Y aunque estaba allí, a centímetros de mí, en realidad lo sentía cada vez más lejos, como si la desesperación le hubiera robado la certeza de cómo amarme. Esteban no se movió de mi lado. Se acomodó en la silla de madera que rechinó al arrastrarse sobre el suelo, y con una paciencia temblorosa volvió a pasarme los dedos por el cabello, como si ese gesto pudiera mantenerme atada a la vida. Me rozaba la frente con los labios, tan despacio que apenas lo sentía, y repetía una y otra vez, como un conjuro frágil: «Estoy aquí, siempre estoy aquí». Hubo un tiempo en que nuestras conversaciones eran un puente sólido, construido con el mismo lenguaje de la ciencia que ambos dominábamos. Yo llegaba a casa del laboratorio con historias sobre experimentos, y él me escuchaba fascinado, añadiendo teorías, cifras, hipótesis. Era un diálogo limpio, luminoso, como si habláramos un idioma que solo nosotros dos entendíamos. Pero ahora todo se había reducido a palabras dispersas, duras, que flotaban entre tubos y monitores. Efectos secundarios, marcadores, recaídas, declive. Palabras que no significaban nada hasta que un médico las pronunciaba como sentencia. Lo miré a través de mis pestañas entreabiertas. Su rostro estaba marcado por noches en vela, sus ojeras parecían sombras permanentes, y sin embargo seguía aferrado a mí con una terquedad que dolía. «Están equivocados», murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. «Tienen que estarlo». Su voz se quebró al final de la frase, como si luchara por no dejar escapar la rabia contenida. Quise decirle que no necesitaba un milagro, que lo único que deseaba era una mañana sin el sabor metálico en la boca, un paseo sencillo hasta la cocina sin que la escalera se volviera una montaña imposible. Quise suplicarle que me viera como mujer, no como un problema por resolver. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, convertidas en un nudo. El compresor de la cama zumbó, ajustándose con un leve vaivén. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin pausa, como marcando el mismo ritmo que el monitor a mi lado. Entonces él apretó mi mano con una firmeza inesperada y dijo, sin mirarme, mirando la ventana oscura: «Mañana probaremos otra cosa». La frase quedó suspendida en el aire. No era una promesa de cura ni de normalidad.
Era un juramento desesperado de alguien que ya no confiaba en la lógica, sino en lo invisible. Y aunque yo ansiaba un día común y corriente, sentí que Esteban solo podía buscar un milagro. Y esa palabra, mañana, se quedó brillando en la penumbra, como si abriera la puerta hacia algo que aún no entendía, pero que estaba a punto de trastocar todo. El amanecer llegó envuelto en una neblina que cubría los tejados coloniales de Villa de Leyva como un velo gris. Apenas abrí los ojos, sentí la presencia de Esteban en la habitación. Estaba de pie junto a la ventana, con la espalda rígida y los hombros tensos, como si hubiese estado despierto toda la noche tomando una decisión. Cuando se giró hacia mí, supe que algo había cambiado. No era la resignación de la víspera, tampoco la calma artificial que fingía cuando quería protegerme. Había una determinación distinta en su mirada. «Gabriela», dijo con voz grave, «hoy voy a buscar a alguien». Me incorporé apenas un poco sobre las almohadas, cansada, pero alerta. «¿Un médico?», pregunté, con la esperanza absurda de que hubiera encontrado un nuevo especialista en Bogotá. Negó despacio, como si eligiera cada palabra. «Una mujer en el valle. Dicen que ayuda cuando la medicina ya no tiene respuestas». Lo miré incrédula. «Una curandera». La palabra salió cargada de escepticismo. Toda mi vida había estado cimentada en datos, ensayos clínicos, pruebas y estadísticas. Las historias de remedios caseros o rezos ancestrales siempre me habían parecido relatos para pasar el tiempo junto al fogón. Pero Esteban no retrocedió. Se acercó y me tomó la mano con una fuerza suave pero firme. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, brillaban de una convicción inesperada. «No estoy listo para perderte», susurró. «Y si existe una mínima posibilidad, aunque no pueda explicarse en un gráfico, voy a intentarlo». Me quedé en silencio. El mismo hombre que durante años había confiado en números y planes estratégicos, ahora se aferraba a lo intangible. Y lo hacía por mí. Sentí un temblor en el pecho, una mezcla de conmoción y miedo, porque su desesperación era el espejo de la mía. Él acomodó las cobijas sobre mi cuerpo, como fortificando mis muros antes de salir a la intemperie. «Descansa. Volveré antes de que la lluvia se detenga». Lo vi alejarse por el pasillo. Poco después, el portazo apagado y el ruido de sus pasos sobre la grava mojada me confirmaron que ya se había marchado. La llovizna lo recibió como cómplice en esa búsqueda incierta, mientras yo me quedaba contando los segundos, preguntándome si esa mujer realmente existiría y qué vería en mí cuando me mirara por primera vez. La tarde había caído sobre Villa de Leyva, con un gris más espeso que la mañana. El cielo parecía hundirse sobre los tejados de barro, y la llovizna, lejos de ceder, se había convertido en un velo persistente que impregnaba todo con un olor a tierra mojada. Escuché el sonido de las llantas sobre la grava húmeda del camino, lento, calculado, como si el vehículo dudara en entrar a la propiedad. Mi corazón dio un salto, no por fuerza propia, sino por la expectación que me recorría al pensar en lo que Esteban había prometido. La puerta principal se abrió con un chirrido leve, y pronto los pasos resonaron en el pasillo. No eran apresurados ni vacilantes, eran firmes, seguros, con un ritmo que no se alteraba. Cuando la puerta de mi habitación se abrió, el aire mismo pareció cambiar. Entró una mujer alta, erguida a pesar de sus 90 años. El cabello plateado lo llevaba recogido en una trenza gruesa adornada con pequeñas flores secas que parecían haber sobrevivido a muchas estaciones. Su vestido, de un azul profundo, estaba bordado con patrones que no reconocí, pero que evocaban un tiempo más antiguo que la casa misma. Y el olor que la acompañaba, una mezcla de cedro y algo dulzón, casi como miel silvestre, desplazó al instante el aroma clínico de los sueros y desinfectantes. Me miró directamente, sin dudar, sin tantear, como si ya supiera quién era. «Gabriela», pronunció. No fue una pregunta ni una presentación. Era mi nombre dicho con la seguridad de alguien que lo había llevado consigo durante años. Instintivamente, mis ojos buscaron a Esteban, que se había quedado de pie cerca de la puerta. Pero él no me miraba a mí, sus ojos estaban fijos en ella, intentando descifrarla como si fuese un enigma científico demasiado complejo para resolver en un instante. La mujer se acercó despacio, pero con una serenidad que imponía. Extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, pero no con la frialdad de la enfermedad, sino con la frescura de una sombra en verano. El contacto me estremeció,
aunque no retiré la mano. Después, con un gesto deliberado, colocó su otra palma sobre mi vientre. No ejerció presión, no buscó incomodarme, más bien parecía escuchar con la piel. El silencio se volvió absoluto. Podía oír el latido monótono del monitor, el roce de la lluvia contra los ventanales, hasta el crujido tenue de la madera. Y entonces, con voz baja pero inquebrantable, dijo: «Aquí late otro corazón». Las palabras me atravesaron como un rayo imposible. Al principio no comprendí, fueron solo sonidos, sílabas que mi mente tardó en ordenar. Pero cuando lo hizo, la realidad se me vino encima con un peso insoportable. Sentí que la respiración se me detenía. «No, eso no puede ser», alcancé a susurrar, la garganta reseca, recordando cada diagnóstico, cada pronóstico de los médicos que hablaban de imposibilidades definitivas. Vi a Esteban paralizado. Sus ojos, abiertos de par en par, oscilaban entre la incredulidad y la esperanza. Su aliento se quebró como si no supiera si debía reír o llorar. El mundo entero se redujo a esa frase, a ese instante que dividía mi vida en un antes y un después. Y en el eco de aquel silencio, sentí como la desesperación se transformaba en un temor distinto, el miedo de tener algo nuevo que perder. Doña Carmen mantuvo su mano sobre mi vientre unos segundos más, como si buscara el ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar. Luego me miró con una serenidad que no dejaba lugar a ilusiones fáciles. «Tu cuerpo está librando dos batallas», dijo despacio, cada palabra cargada de peso. «Una por ti, y otra por quien crece aquí. Ambos están en riesgo. Si uno cae, puede arrastrar al otro». El silencio se volvió insoportable. Sentí a Esteban acercarse de golpe, como si necesitara interponerse entre esa verdad y yo. Su voz salió quebrada, casi un ruego desesperado. «Se pueden salvar los dos». Doña Carmen sostuvo su mirada. No titubeó, pero tampoco ofreció consuelo apresurado. «Es posible», respondió al fin, «pero costará todo. No hay garantías. Ella tendrá que dar hasta la última chispa de fuerza, y tú tendrás que sostenerla cuando ya no quede nada. Solo así habrá un camino para ambos». Esteban apretó los labios, incapaz de aceptar una respuesta que no fuera certeza. Yo lo observaba, y en sus ojos vi reflejado el pánico que había intentado esconder durante semanas. Quise extenderle la calma que yo misma no tenía, pero entendí en ese instante que la decisión era mía, solo mía. El miedo me atravesaba como un río helado. Recordé cada médico, cada diagnóstico frío, cada imposible escrito en informes clínicos. Y ahora, contra todo pronóstico, esa mujer afirmaba que un corazón diminuto latía dentro de mí. Era frágil, tal vez un milagro improbable, pero era vida. Y yo no podía elegir abandonarla. Respiré hondo. El aire me supo a humedad y a tierra mojada. Mi voz salió firme, más de lo que yo misma esperaba. «Lo intentamos». Esteban volteó hacia mí, incrédulo. Vi cómo la tensión de su cuerpo se quebraba en un instante, entre la angustia y la admiración. Doña Carmen asintió una sola vez, como si ya hubiera sabido la respuesta antes de escucharla. La lluvia se intensificó contra los ventanales, tamborileando como un aplauso oscuro. En medio de esa penumbra húmeda, en una noche que había comenzado con la certeza de la muerte, una chispa distinta se encendió. No era triunfo todavía, pero sí un destello de esperanza, suficiente para mantenernos despiertos, abrazados al vértigo de lo que vendría. La noche descendió sobre Villa de Leyva, con un aire más denso que la tarde. El murmullo de la lluvia se mezclaba con el crujido de la madera vieja, como si la casa misma contuviera la respiración. Doña Carmen pidió que apagaran la lámpara principal y dejó encendida solo una luz ámbar en el rincón, suficiente para dibujar sombras en las paredes. Colocó sobre la mesa de noche un paño verde oscuro y con movimientos pausados, desplegó pequeños saquitos de tela, frascos de vidrio con líquidos ámbar y aceites que olían a pino y a cítrico. También había raíces secas, hojas trituradas y piedras pulidas que brillaban bajo la luz tenue. Esteban la observaba con el ceño fruncido, entre la desconfianza y la necesidad desesperada de creer. Doña Carmen vertió un líquido oscuro en un cuenco de cerámica. El vapor comenzó a elevarse de inmediato, cargado de un olor áspero, terroso, como la tierra recién removida tras la lluvia. Lo sostuvo frente a mí. «Respira», me indicó, con voz firme pero tranquila. Obedecí.
La primera inhalación fue amarga, casi metálica, tan fuerte que sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Quise apartar el cuenco, pero Esteban se inclinó hacia mí y apoyó su mano en mi espalda, anclándome. «Tranquila, estoy aquí», susurró. Entonces volví a inhalar, más lenta esta vez. El olor dejó de ser un golpe y se convirtió en un río tibio que descendía por mi garganta. Poco a poco, el calor se extendió desde mi pecho hacia mis brazos, luego a mis piernas. No era la fiebre de la enfermedad, sino una calidez distinta, envolvente, como si un lago invisible me sostuviera. Mis párpados comenzaron a pesar. «Esto no se trata de derrotar la enfermedad», dijo doña Carmen, acercándose hasta que su voz se volvió un murmullo sobre mi oído. «Se trata de recordar que eres más que ella. Tu cuerpo lo ha olvidado. Vamos a enseñarle otra vez». Cerré los ojos y dejé que el calor me llevara más hondo. El pitido constante del monitor quedó distante, como si perteneciera a otra vida. Sentí la palma de Esteban firme en mi espalda, su pulgar rozando mi hombro, un gesto que me anclaba en el presente mientras yo me dejaba arrastrar por esa corriente cálida. Por primera vez en meses, no tuve la sensación de hundirme. No estaba a la deriva ni contaba segundos como una condena. Había una ligereza inesperada en mi pecho, como si el aire circulara con menos esfuerzo. Una quietud suave reemplazó el peso que llevaba dentro. Cuando abrí los ojos, la luz ámbar seguía allí, proyectando sombras en las paredes, y Esteban me miraba con algo distinto en su expresión, no solo preocupación, sino un destello de alivio. Doña Carmen retiró el cuenco con una sonrisa leve, como quien confirma lo inevitable. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, entendí que aún había un rincón dentro de mí que podía sostener la esperanza. Y ese rincón, pequeño pero firme, era suficiente para empezar a luchar. Las mañanas empezaron a tener un patrón distinto. Doña Carmen llegaba al amanecer con una taza humeante entre las manos. El té, de un color rojizo y sabor amargo, me hacía fruncir el ceño cada vez que lo bebía, pero dejaba tras de sí una tibieza que se extendía hasta mis dedos. Después, me guiaba en ejercicios de respiración lenta, acompañados por el canto lejano de los pájaros que regresaban tras la lluvia. A veces me convencía de dar unos pasos hasta la ventana, o con esfuerzo, hasta el sillón que quedaba junto a ella. Eran movimientos pequeños, casi insignificantes, pero para mí tenían el peso de conquistas. Sentía que mi cuerpo, tan acostumbrado a rendirse, empezaba a recordar lo que significaba avanzar, aunque fuera poco a poco. Esteban estaba siempre cerca, atento, sosteniendo mi brazo, celebrando cada paso con una sonrisa cansada. Pero la calma de esas rutinas nunca duraba demasiado. Afuera, en el mundo que no se detenía por mi enfermedad, había otros relojes corriendo. El teléfono vibraba sobre la mesa con insistencia, marcando el pulso de un conflicto que crecía más allá de estas paredes. Esteban atendía a veces, otras dejaba sonar hasta que la llamada se apagaba sola, pero yo podía leer la tensión en su mandíbula, en sus silencios. Una tarde, los pasos sobre la grava anunciaron algo distinto. El sonido no era el de doña Carmen ni el de Esteban. Era firme, seguro, como si el dueño de esos zapatos creyera que la casa le pertenecía. Esteban abrió la puerta antes de que pudiera levantarme, y allí apareció un hombre impecablemente vestido. Traje oscuro, maletín de cuero que brillaba como recién pulido, y un gesto medido, tan cortés como distante. «Señora Gabriela», dijo con una leve inclinación de cabeza, apenas mirándome. «Soy Julián Herrera. Represento a la junta directiva de la compañía». El aire en la habitación cambió. El monitor junto a mi cama marcaba un ritmo más rápido, como si mi propio cuerpo reconociera la amenaza. Julián no perdió tiempo en desplegar unos documentos sobre la mesa. «El consejo está preocupado», continuó, su voz suave, estudiada. «Consideran que la situación personal del señor Esteban Vallecilla compromete la estabilidad de la empresa. Esta transición es lo más sensato, para todos». Sus palabras, dichas con calma, sonaban más frías que cualquier diagnóstico médico. Miré los papeles, líneas impresas, cláusulas, un camino que pretendía arrancar a Esteban de mí, disfrazado de solución. Esteban dio un paso adelante, el rostro tenso. «Ella no es un obstáculo. Es mi esposa. Mi prioridad». Julián arqueó una ceja, indiferente. Las prioridades personales no pueden hundir una corporación.
Lo que usted llama amor, ellos lo ven como un riesgo financiero. El silencio se quebró cuando doña Carmen apareció en el umbral. No necesitó alzar la voz, su sola presencia llenó el espacio. Caminó hasta situarse entre Julián y la mesa, y con un tono bajo, cortante, dijo: «Trae sombras a esta casa. Aquí no se negocian vidas con papeles». Por un instante, el hombre pareció descolocado, como si la firmeza de aquella anciana hubiera tocado un lugar que no podía controlar. Pero pronto recuperó su compostura. Reunió los papeles con lentitud, los guardó en el maletín y miró a Esteban. «Decídalo pronto. La Junta no espera indefinidamente». Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a pesar sobre nosotros, más denso que nunca. Esteban permaneció quieto, con la mirada perdida en la madera del suelo. Yo lo observaba, consciente de que lo estaban arrancando en dos direcciones. De un lado, mi vida frágil, del otro, la empresa que había construido con sus propias manos. Esa noche lo vi sentado en la penumbra, con las manos entrelazadas y la espalda encorvada, como si cargara dos mundos a punto de colisionar. Y supe que la batalla que enfrentábamos ya no estaba solo dentro de mi cuerpo. Esteban debía decidir si luchar por mí o ceder el imperio que lo había definido. La noche había caído sobre Villa de Leyva como un manto pesado. Afuera, el viento rozaba los ventanales con un silbido agudo, y dentro de la habitación la penumbra parecía abrazarnos. Esteban estaba sentado junto a mí, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. La luz de la lámpara en el rincón dibujaba sombras profundas en su rostro, haciéndolo parecer más cansado, más viejo de lo que era. Me atreví a romper el silencio con un susurro. «Tengo miedo», dije, mirando el techo como si allí estuviera escrita mi verdad. «Miedo de que, aunque sobreviva, ya no sea la misma. Que la mujer que conociste ya no exista». Las palabras me quemaron en la garganta, porque eran la confesión que había evitado durante semanas. No temía solo a la muerte, temía a la transformación, a convertirme en una sombra irreconocible de quien había sido. Esteban levantó la cabeza y me miró con una intensidad que casi me dolió. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue. «No necesito a la de antes», dijo con voz baja pero firme. «Necesito a la que está aquí, a la que sigue respirando, a la que lucha, aunque tiemble». Sus palabras me golpearon como un bálsamo, aunque el escozor del miedo no desapareció del todo. Sentí que la distancia entre nosotros se reducía un poco, como si hubiera tendido un puente sobre el abismo que me separaba de mí misma. Doña Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón, se levantó con una lentitud solemne y caminó hacia nosotros. Su sombra se proyectó en la pared, alargada, como si su figura contuviera más de una vida. Se detuvo junto a la cama y posó su mano sobre la mía. «Debes entender algo, Gabriela», dijo con esa voz serena que no admitía réplica. «Si luchas por todo, uno caerá. La vida no permite sostenerlo todo al mismo tiempo. Habrá un costo, siempre lo hay». Sus ojos, claros y profundos, me atravesaron como si estuviera leyendo en mí más de lo que yo misma podía reconocer. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de certeza. Esa advertencia no se refería solo a la enfermedad ni al hijo inesperado que latía en mi vientre. También hablaba de lo que se movía fuera de estas paredes, las presiones de la empresa, los intereses que ya tocaban nuestra puerta. Lo comprendí entonces con claridad amarga. Mi batalla no era única. Era doble. Por un lado, mi cuerpo frágil que pedía cada día un poco más de resistencia. Por otro, una herencia envenenada que amenazaba con arrancar de raíz lo que aún quedaba en pie. Y entre esos dos frentes, mi vida pendía de un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. El amanecer llegó envuelto en neblina, esa bruma espesa que parece abrazar los cerros de Boyacá antes de que el sol los pinte de oro. Doña Carmen entró a la habitación sin anunciarse, con una manta de lana sobre los hombros y una firmeza que no dejaba lugar a preguntas. «Hoy salimos», dijo, y en su voz no había opción. Esteban me ayudó a vestirme con ropa abrigada, aunque cada movimiento era un esfuerzo. El aire frío de la mañana se colaba por los muros de piedra mientras descendíamos despacio por el sendero que conducía al río Sutamarchán. Mis pasos eran cortos, inestables, pero la mano firme de Esteban en mi espalda me empujaba hacia adelante. El murmullo del agua llegó antes que la vista del cauce, un rumor grave y constante,
como una respiración antigua. Al llegar a la orilla, el río se desplegaba frente a nosotros, ancho, con corrientes rápidas que brillaban bajo la luz naciente. La humedad impregnaba cada piedra, y el aire tenía un olor a musgo y tierra mojada que me llenó los pulmones con un ardor extraño, casi placentero. Doña Carmen sacó de su canasta una tela larga, verde oscuro, cuyos bordes estaban deshilachados como si hubieran visto muchas estaciones. La sumergió en el agua helada, dejándola empaparse hasta volverse pesada. Luego me la envolvió alrededor de las muñecas, ajustándola con un nudo firme. El contacto del agua me atravesó como un rayo. El frío era tan intenso que un gemido se me escapó de los labios. «Respira», ordenó doña Carmen, con voz serena pero firme. «Deja que el frío despierte tu sangre». El choque me hizo temblar, pero no me solté. Sentía como las gotas resbalaban por mis brazos, mordiendo mi piel como agujas diminutas. Por un momento creí que no soportaría, que mis rodillas cederían. Pero entonces algo cambió. El dolor punzante empezó a transformarse en otra cosa, en un latido que se sincronizaba con el rumor del río. Cerré los ojos y escuché, el agua golpeando las piedras, mi corazón retumbando contra el pecho, el aire entrando y saliendo como si también se hubiera vuelto parte del cauce. Una calidez inesperada comenzó a recorrer mis venas, no como el té amargo de las mañanas, sino como una chispa propia, nacida de dentro. Abrí los ojos y vi a Esteban mirándome desde la orilla. No había temor en su rostro esta vez, sino una especie de reconocimiento. Como si, por un instante, hubiera vuelto a ver a la mujer que había amado antes de que la enfermedad nos arrancara la cotidianidad. Sus labios temblaban, y aunque no dijo nada, su mirada me sostuvo más fuerte que cualquier palabra. Doña Carmen retiró las telas con cuidado, escurriendo el agua de regreso al río. «Basta por hoy. El río te ha devuelto un poco de su fuerza. No abuses de ella». Cuando dimos la vuelta para regresar a la casa, noté algo que no había sentido en semanas. Mis pasos eran un poco más firmes. El aire frío llenaba mis pulmones con menos resistencia, como si en verdad hubiera recuperado un pedazo de mí que creía perdido. El sol empezaba a asomar sobre las montañas, tiñendo de naranja la bruma. Y en ese instante, entre la corriente del Sutamarchán y el calor débil que regresaba a mi cuerpo, sentí algo parecido a un renacer. Cuando regresamos del río, aún con el frío en mis muñecas como un recuerdo punzante, encontramos un auto oscuro estacionado frente a la casa. No era el vehículo de la Junta ni de algún vecino curioso. Su sola presencia rompía la paz que me había regalado el Sutamarchán. En el zaguán nos esperaba un hombre de porte impecable, traje gris claro y un maletín de cuero que parecía recién lustrado. Su mirada, calculada y serena, se clavó en mí con un respeto que no borraba la frialdad de su tono. «Señora Vallecilla», dijo inclinando apenas la cabeza. «Mi nombre es Samuel Greer. Represento ciertos intereses relacionados con la herencia de su padre». Sentí que el aire se espesaba en el corredor. Hacía años que la palabra herencia se había convertido en un asunto cerrado, papeles firmados, propiedades repartidas, cuentas liquidadas. O eso creía. Esteban frunció el ceño, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Greer abrió el maletín con calma quirúrgica y extendió sobre la mesa del comedor una carpeta abultada. Dentro había escrituras, balances, documentos amarillentos mezclados con registros recientes. Las tierras de su padre, explicó, cientos de hectáreas en Boyacá. Recursos forestales, derechos de agua, minerales. Todo esto nunca fue registrado en la sucesión legal. Pasó, más bien, por una red de compañías fantasma. Pasé las hojas con manos temblorosas. Nombres de empresas desconocidas, firmas torcidas, transferencias a cuentas en el extranjero. Un patrón claro, desvío tras desvío. Y en cada rastro, un nombre que me resultaba insoportablemente familiar. Lucía, mi hermana mayor. La mujer que había estado presente en el funeral de mi padre con lágrimas perfectas y discursos ensayados. La misma que había insistido en dejar las cosas en paz, convenciendo a todos de no remover el pasado. El golpe de la revelación me atravesó más hondo que la enfermedad. Sentí que la codicia y el cáncer compartían el mismo lenguaje. Ambos querían arrancarme la vida, cada uno desde un frente distinto. «¿Por qué ahora?», murmuré con la voz quebrada. Greer juntó los papeles y los alineó con una precisión fría.
Porque las maniobras de Lucía están alcanzando un punto de no retorno. Si usted no actúa, esas tierras, esos recursos, desaparecerán sin dejar rastro. Pero si decide luchar, me miró fijamente. No habrá vuelta atrás. Una vez que se abre esa puerta, no puede cerrarse. El silencio cayó pesado en la casa. Afuera, el viento agitaba los cipreses, como si quisieran colarse por las ventanas para escuchar nuestra decisión. Esteban tomó la carpeta, hojeándola con el ceño endurecido. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos, oscuros, se movían como quien ya había tomado una decisión silenciosa. Finalmente levantó la vista hacia mí. No podemos hacerlo solos, dijo con una firmeza nueva. Si nos enfrentamos a esto, necesitaremos un aliado que sepa cómo pelean en esa sombra. Doña Carmen, desde el umbral, permanecía en silencio, pero su mirada confirmaba lo inevitable. La lucha no sería solo contra la enfermedad, sino contra una herencia envenenada que reclamaba su parte de mi vida. Y en medio de todo, Esteban ya pensaba en la próxima jugada, en la persona que podría devolvernos una ventaja en un tablero que nunca habíamos elegido jugar. El viaje hacia la costa caribe fue más largo de lo que mi cuerpo podía soportar, pero Esteban insistió en que era necesario. Dejamos atrás la neblina fría de Villa de Leyva y descendimos hacia tierras más cálidas, hasta que el aire empezó a oler a sal y a frutas dulces. Santa Marta nos recibió con un sol que parecía querer borrar de mi piel el frío persistente del río. En una casa sencilla, frente al mar, nos esperaba Daniel Walker. El apellido sonaba extranjero, pero su historia estaba tejida en Colombia. Había sido experto en adquisiciones y movimientos corporativos, un hombre que alguna vez conoció las entrañas de los negocios turbios. Luego, se retiró sin explicación, como si hubiera decidido desaparecer del tablero. Daniel nos recibió en la terraza de madera, con el Caribe extendiéndose detrás de él como un telón inmenso. Era alto, de piel curtida por el sol, con una mirada que calculaba cada palabra antes de pronunciarla. Caleb Vallecilla, dijo, estrechando la mano de Esteban con una familiaridad áspera. Si viniste hasta aquí, es porque las cosas están peor de lo que imaginaba. Esteban asintió y le contó todo, la enfermedad que me consumía, la aparición de Doña Carmen, la revelación de la herencia desviada y, sobre todo, la sombra de Lucía y de las empresas fantasma que buscaban borrar cualquier rastro del patrimonio de mi padre. Daniel escuchó en silencio, apoyado en la baranda, sin interrumpir. Cuando Esteban terminó, el exejecutivo soltó un suspiro lento. No van a soltar nada por las buenas. Esta gente no retrocede, solo se oculta más hondo. Si los atacas de frente, te aplastan. Pero su voz se volvió más firme, casi cortante. Podemos dejarlos creer que ya ganaron. Esas palabras resonaron en mí como un eco inesperado. Fingir derrota. Convertirnos en lo que ellos esperan, víctimas resignadas, un matrimonio quebrado por la enfermedad y la presión. Y en ese disfraz, ocultar la preparación de nuestro verdadero contraataque. Miré a Esteban. Había cansancio en sus ojos, pero también un destello de determinación. ¿Y qué significa eso exactamente?, preguntó. Daniel se inclinó hacia nosotros. Desaparecer. Por un tiempo. Dejar que ellos piensen que no tienen oposición, que todo está bajo control. Mientras tanto, yo sigo las pistas, los nombres de las compañías, los movimientos de dinero, los testaferros. Cuando tengamos la evidencia, ustedes regresan, y no habrá forma de que escapen a la luz. Sentí un escalofrío recorrerme, no solo por lo arriesgado del plan, sino por lo que implicaba, abandonar nuestra casa, nuestras rutinas, incluso el tratamiento constante que me mantenía con vida. Era como saltar al vacío confiando en que el suelo se abriría en un puente bajo nuestros pies. Doña Carmen, que había viajado con nosotros, habló por primera vez. El silencio también es un arma. Si saben usarlo, la sombra se devorará a sí misma. Me quedé mirando el horizonte caribeño, donde el mar parecía no tener final. Comprendí que la única forma de sobrevivir era dejar de aferrarme a la idea de control. Tal vez mi cuerpo estaba cansado, tal vez el enemigo era más grande de lo que podíamos imaginar, pero en la quietud de esa costa supe que fingir la derrota sería nuestro primer movimiento hacia la victoria. Esa noche, mientras el sol se hundía en el mar y el cielo se teñía de naranja y púrpura, tomamos la decisión que cambiaría todo: desaparecer. Borrarnos de sus radares,
como si hubiéramos cedido. Y en ese silencio, prepararíamos el regreso. El viento en los acantilados cortaba como una hoja fina, llevaba sal y cuentas de espuma que se deshacían en el aire. Nos quedamos en silencio, abrazados por la altura, mirando cómo el mar clavaba sus olas contra la roca con una constancia que parecía ancestral. El sol se despedía en tonos sanguíneos y oro, y cada ola que rompía dejaba detrás un rastro de luz que se perdía en la bruma. Esteban sostuvo mi mano con fuerza. Noté que sus dedos apretaban más de lo habitual, como si en ese gesto quisiera trasladarme la certeza que aún le quedaba. Le escuché respirar, profundo, con la lentitud de quien intenta anclar una decisión antes de que el viento la borre. «No nos verán venir», dijo por fin, con esa mezcla de calma y fuego que tantas veces había visto en él cuando tomaba la delantera en una tormenta. Me dije que eran palabras para darme coraje, y aún así las creí. Había algo en su afirmación que no era petulancia sino promesa, no era la vana seguridad de quien ignora el peligro, sino la determinación de quien ha medido el terreno y ha decidido actuar. Lo miré y en su cara vi reflejada la versión de nosotros que todavía podía pelear, dos cuerpos cansados, sí, pero con un mismo pulso de intención. A mi alrededor, la costa hablaba en su lengua. Gaviotas que se lanzaban en picada, el rumor de pequeños guijarros moviéndose con la marea, el aroma a algas y madera mojada. Doña Carmen permanecía a cierta distancia, como si cuidara con su silencio ese momento en el que la vida se suspende antes del salto. Daniel, junto a ella, hojeaba una libreta con nombres y territorios. Su silencio tenía la gravedad de quien ya ha calculado riesgos y tiempo. Pensé en todo lo que dejábamos, la casa de Villa de Leyva, los muebles, el perro que aún dormía en el corredor, y en lo que nos llevábamos. Pruebas a medio juntar, la memoria del río, la sensación de que algo vivo latía dentro de mí. Era extraño, la pérdida y la ganancia entrelazadas de tal manera que no sabía si lloraba por lo dejado o sonreía por lo posible. «Cuando volvamos», murmuró Esteban, acercando su boca a mi oído, «no será lo mismo. Será mejor. Y será nuestro». La frase no borró el miedo, pero lo convirtió en herramienta. Sentí que mi pecho, hasta entonces flaco de confianza, se llenaba de una fuerza moderada y peligrosa, la voluntad de quien ha decidido no rendirse. El sol se hundió del todo y la línea del horizonte se disolvió en sombra. Nos quedamos un instante más viendo cómo el cielo apagaba sus colores, como si el mundo también contuviera el aliento. Luego dimos media vuelta y bajamos por el sendero, pasos lentos, conscientes, como quien se despide sin cerrar puertas. Así nos fuimos, con el mar detrás y un plan por delante. Listos para desaparecer. Preparados para volver más fuertes. La lucha no había terminado, apenas empezaba.